Bendiciones, amados, en las naciones. Soy el apóstol Roberto Pereira de la Iglesia Río de Dios en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, siguiendo este ciclo de Discipulando Naciones, hablándole a ese liderazgo que emerge en las naciones, en las ciudades y en los pueblos. Y estamos recorriendo el libro de Josué, ya que entendimos cuando el Señor nos habló de tomar este desafío, de compartir este tiempo a través de las redes sociales, es que allí en Josué había un liderazgo que emergía después de la muerte de Moisés. Hemos recorrido ya capítulo 1, 2, 3 y 4 de este libro y hoy al entrar en el capítulo 5 nos encontramos con algunos aspectos que necesitamos considerar para que nosotros podamos ser efectivos en la tarea que tenemos por delante. Ya en el capítulo 5 el pueblo de Dios está en la tierra prometida, pero todavía no ha entrado en batalla. Todavía no ha enfrentado sus primeros desafíos contra los enemigos. Sin embargo, el Señor ya está moviendo su mano y el Señor ya ha soltado, de alguna manera, ha puesto temor en el corazón de los reyes de esa tierra, sabiendo de que Él ha abierto el Jordán. Las noticias han llegado y saben que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios que te está llamando para ser parte de este liderazgo. Josué capítulo 5 dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mire qué tremendo esto. Las noticias han llegado de tal manera que esos reyes poderosos están aterrorizados porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Rey y tu Señor, el que te está llamando a emerger como ese líder en este tiempo, ha abierto las aguas del Jordán. Esas noticias han llegado a los reyes y hoy con todo su poder, con toda su fuerza y con todo su ejército, ellos están atemorizados. Dice que desfallecía el corazón de esos reyes delante del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, ese liderazgo emergente marcado por Josué y por toda la gente que lo acompaña, todavía no está listo para entrar a la guerra. Hay un paso anterior. Ellos han tenido que levantar un monumento recordando lo que Dios hizo en el Jordán para ellos, pero también ahora Dios le da instrucciones específicas a Josué, porque ese liderazgo ha nacido en el desierto, pero nunca antes, hasta ese día, había pasado por ellos el cuchillo para producir en ellos la circuncisión, que era la señal del pacto de Dios con su pueblo. Esa generación ha nacido en el desierto, ha visto la mano del Señor cuando le llegaba el maná, cuando le llegaban las codornices, cuando llegaba el alimento, cuando Dios les abría agua del medio de la peña, pero todavía no han cumplido con esto, que es parte de la ley, pero que a nosotros hoy, como ese liderazgo emergente, nos habla de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Dice verso 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido, ahí está la generación emergente, todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Amados, cuando la palabra se refiere a la circuncisión en los tiempos de la ley, era un requisito indispensable porque de esa manera Dios establecía un pacto con su pueblo. Hasta el día de hoy a los niños judíos los circuncidan en una expresión de adoración y de pacto y de compromiso y una señal que marca esa vida para siempre. En lo natural, la circuncisión en el hombre hace de que esa persona, uno de los beneficios que tiene esa persona al ser circuncidado es que es más higiénica la parte íntima del varón que si no fuera circuncidado. Pero más allá de eso,
uno de los beneficios que tiene es que en lo espiritual, es que si yo dejo que Dios circuncide mi corazón, yo entonces podré serle útil al Señor. Hoy estamos viendo en este capítulo 5 que Dios demanda que esa generación emergente que nació en el desierto pase por este acto para que la señal del pacto entre Dios y su pueblo en esa nueva generación esté vigente. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 2 más adelante cómo el apóstol habla de circuncidar el corazón. Y es a donde yo quiero llegar en este día para ese liderazgo emergente, que no es que tendrá que correr y de repente decir, vengo aquí para hacerme la circuncisión, sino que tendrá que dejar que Dios quite toda la carnalidad de su corazón para ser entonces un hombre preparado para tomar la tierra prometida y acceder a lo que Dios tiene para ellos. Josué capítulo 5, verso 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Y el verso 7 dice, y a los hijos de ellos que él había hecho suceder, ahí están los sucesores, en su lugar Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. El verso 7 habla de esa generación que emerge, una generación que no debe olvidarse de que Dios es un Dios de poder y de milagros, que han dejado detrás de sí un monumento conmemorativo del poder de Dios, de ese Dios sobrenatural que les abrió camino en el Jordán. Delante de ellos está la ciudad de Jericó, pero detrás de ellos el monumento y el recuerdo de lo que Dios hizo. Pero en ese momento Dios les está diciendo, es necesario que circunciden que pasen por la circuncisión como una señal de que son parte de mi pueblo. Romanos capítulo 2, el Señor nos habla de esta manera. Ahí el apóstol está hablando a la iglesia del Señor y les está diciendo una serie de cosas que tienen que ver con que necesitamos como iglesia del Señor verdaderamente consagrarnos a Él para que podamos ser útil, para que podamos ser una herramienta útil en su mano. Y es aquí donde yo quiero bendecirte en este día y desafiarte a que puedas ser ese liderazgo emergente que quizá hoy no se circuncida en lo natural, pero sí está dispuesto a circuncidar su corazón. Romanos capítulo 2, verso 25. Aquí le está hablando a los judíos de Roma. Judíos que ya todos en lo natural están circuncidados, pero aunque ellos con esa señal en su cuerpo dicen que son del pueblo de Dios, su vida está muy distante de los principios de la ley que Dios ha puesto sobre su pueblo. Un líder que está emergiendo en las naciones para bendecir la tierra no puede tener una doble cara, no puede tener una doble vida, no puede ser solo oidor, olvidadizo de la palabra, sino como dice Santiago, debe ser hacedor de la palabra. Entonces a ese pueblo judío en Roma, el apóstol les está hablando, pero es la palabra que también en este día puede bendecir y edificar nuestras vidas para hacernos entender de que Dios tiene con nosotros un plan, pero que espera de nosotros un corazón entregado a Él. Romanos capítulo 2, verso 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De alguna manera le está diciendo a los judíos, ustedes están circuncidados por naturaleza, porque es parte de la ley de Dios, pero dice, si no guardan la ley, si no viven conforme a la palabra, eso que tienen como una marca en su carne no sirve para nada. Viene a ser como si estuvieran incircuncisos, porque lo que el Señor les daba a entender con ese pacto que había hecho con el pueblo en el desierto, era que esa era la señal de que ellos eran propiedad de Dios, de que ese pueblo le pertenecía a Dios y debería vivir a partir de ese día conforme a la ley. Entonces, Pablo se encuentra, aquí el apóstol se encuentra con judíos que, aunque en la carne están marcados por la circuncisión, en su corazón están lejos, porque viven de una manera que no agrada al Señor,
que no te pase esto. Cuando Dios te ponga en esos escenarios, que siempre procures vivir conforme a lo que dice en su palabra. El verso 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Él les está diciendo, Él les ha predicado a los gentiles y le dice a los judíos, miren, hay gente que sin tener su marca en lo natural de la circuncisión, vive conforme a la ley. Entonces dice, ¿no será que esa gente que aunque no tiene su marca en lo natural, pero vive conforme a la ley, le será contada como que son parte del pueblo del Señor? ¿Cuánta gente hay así que de repente vive de una manera que está alejado de Dios? Pero hay muchos. Y dentro de esa cantidad de hombres y mujeres que Dios está levantando, estás tú, con una disposición, con un corazón que quiere agradarle al Señor. Y a esa generación quiero llamarle la atención en este día y decirte que una de las cosas que este liderazgo emergente debe guardar es el corazón en santidad, en compromiso y en pacto para con Dios. Verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfecta la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y él está confrontando a los judíos religiosos que aunque circuncidados en lo natural, su corazón está lejos de Dios y lejos de vivir la palabra. Verso 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol está diciendo, la verdadera circuncisión para que seas ese pueblo de Dios es en tu corazón y es en el espíritu. En definitiva, amado líder emergente, ser un hombre y una mujer que le puede servir a Dios con todo su ser implica de que tomes una decisión. Entregarle tu corazón a Él por completo. Dejar morir la carnalidad, los deseos pecaminosos de la carne y tomar la decisión que si vas a vivir y le vas a servir a Él, será en santidad, será en pacto y será en compromiso. Si tú atesoras esto y si tú miras en tu corazón y al oír la palabra te encuentras con cosas que todavía están afectando tu vida y aunque tienes dones y talentos y llamados, muchas veces eso vuelve sobre tu vida y no te permite fluir y agradar al Señor como Él lo espera. Este es el día donde puedes tomarte un tiempo allí donde tú te encuentras, renunciar a aquellas obras de la carne, vestirte del nuevo hombre según Dios y dejar que el Dios de los cielos circuncide tu corazón y te levante como ese hombre y esa mujer que está listo y preparado para ir a poseer la tierra. Que el Señor te bendiga.